Nuestro director espiritual del movimiento, está con nosotros el padre Edgar Matos, para el cual le pido un aplausote. Pues un sacerdote que siempre está al pendiente y atento de las necesidades del movimiento. Pues yo le damos la muy cordial bienvenida, padre. Muchas gracias por aceptar ayudarnos con este tema. Así que por favor, pues vamos acomodándonos para que inicie ya el padre. El tema que vamos a ver se llama renovación y avivamiento espiritual. Sí a Dios. Los dejo con él en muy buenas manos del padre. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, pues hace un año fue cuando me encharcaron con este cargo de estar pues acompañándolos en el proceso, sobre todo espiritual, y pues igual agradecerle a Dios también por esta encomienda y ponerla también en las manos de Dios. Gracias. En esta mañana pues igual tener la oportunidad en esta Ultrella de permitirnos seguir reflexionando y profundizando también en la relación con Dios. Es una experiencia muy rica, que sobre todo tendría que ser la experiencia que podría enriquecer todo el camino de la vida. Insisto, compartía hoy en la mañana en las misas la alegría, por decir, de estos hombres que recobran sobre todo la salud, estos leprosos. Implica más que nada sobre todo el descubrir que no hay absolutamente nada que pueda decir que una persona puede estar excluida de la relación con Dios, de poder entrar en contacto con el misterio sobre todo de Dios. Y en ello es lo que implica y es lo que nos enriquece sobre todo todos los movimientos, todos los grupos, todas las asociaciones de laicos, movimientos que hay dentro de la iglesia, en los cuales Dios enriquece la manera de descubrir ese Dios con nosotros, ese Dios cercano. Entonces, en ello es donde entra la riqueza sobre todo de esta experiencia. Vamos a ponernos de pie para invocar la presencia del Espíritu. A ver si aquí traigo mi librito de cursillo 159, fue en el 13 del 16 al 16 de noviembre del 2008. Bueno, pues así como dicen, vamos a agarrar la página número 18, vamos a invocar al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y todo será real. Renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos todos fieles al Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparte de mí los pensamientos extraños, haz que comprenda las verdades que en esta meditación quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas, tu siervo te escucha. Habla, Señor, a mi alma. Santa María, heredera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Así como dicen, no se puede hablar de teología sin un buen café, decía el maestro. Muy bien. Una de las cosas que nos permite caminar de todos los movimientos y grupos dentro del caminar de la iglesia, cuando hablamos sobre todo de que el Espíritu Santo es el que suscita todos estos movimientos, todos estos grupos, toda dinámica dentro de la iglesia, es tener la oportunidad de que Dios toma siempre mediaciones para descubrirle al hombre una buena noticia. Y esa es la manera de cómo
ahora el hombre puede entablar la relación o la amistad con Dios en su camino de vida. Normalmente, insisto tanto, que es cuando hemos llegado a despertar a este mundo. Nuestro mundo y nuestra manera de ver la vida es este mundo, es este caminar de este mundo terreno. La diferencia es que cuando hablamos de ese momentito en el que Dios se acercó a nosotros para confiarnos una amistad, confiarnos sobre todo una cercanía de parte de Dios, fue el primer momento, fue el momento del bautismo, y nos compartió la dignidad de ser sus hijos. No cualquier cosa, no algo que podríamos llegar a decirlo solamente ponerlo en el sentido de una tradición, ¿sí? Es un gran regalo que Dios nos da. En esa medida, pues algunos desgraciadamente no hemos tenido la experiencia o la oportunidad de poder desarrollar esa amistad con Dios, porque a lo mejor nunca tuvimos un ejemplo, porque a lo mejor en el mundo en el que también nos seguíamos desarrollándonos, va a presentar incluso mucho más preguntas y dudas sobre esa relación con Dios. La diferencia es cómo Dios toma en diferentes niveles, en diferentes momentos, en diferentes etapas, sobre todo de la vida del hombre. Dios toma oportunidades, mediaciones, para hacerle descubrir su amor, su presencia. Y eso puede ser ya sea una bonita celebración, por decir, de primera comunión, y aquel jovencito con esa pequeña experiencia tiene la oportunidad de descubrir y abrirse más a esa relación, sobre todo con ese Dios Papá, con ese Dios que se acercó desde el momentito de nuestro bautismo. ¿O habrá alguien más que pueda llegar a decir, a lo mejor en la edad de joven, experiencia de un movimiento, de un grupo de parroquia, grupo juvenil parroquial, y que también despierta a través de una metodología, una forma determinada, un retiro, etcétera, abre la oportunidad de que la persona pueda descubrir aún más la relación con Dios? Bueno, lo mismo es cursillos. Lo mismo también es esta metodología que Dios ha querido suscitar para el enriquecimiento de su iglesia, del caminar de esta iglesia, la iglesia de Cristo. Y en esta experiencia podemos llegar a descubrir que al abrirnos a esa relación, sobre todo con Dios, llegamos a descubrir muy buenas noticias. Empieza todo a tener un sentido totalmente distinto, diferente. Por decir, la primera noticia que normalmente en el Evangelio o en la Sagrada Escritura tenemos es: Dios ha creado al hombre de la nada o del barro. Es un gesto de amor, eleva un puñado de barro a la altura de sus labios para estamparle un beso y comunicarle su espíritu, haciéndolo su imagen y expresión principal de sí mismo en la vida divina. Dios desde el momentito, simplemente desde nuestra manera de hacernos entrar a este mundo, llega a ser una expresión sobre todo de ese amor de parte de Dios, libre, que nos da la oportunidad de, dice el libro del Génesis, ser a su imagen y semejanza, que implica algo de esa esencia sobre todo de Dios, de esa imagen sobre todo de Dios. Dios ha dejado una huella en cada uno de nosotros, y todo por el simple hecho de un acto de amor de parte de Dios, que ha querido plasmar un beso de amor al hombre desde nuestra propia vida. Otra buena noticia de parte de Dios: Dios esperaba que el hombre volviera libremente al corazón de su Creador, lo descubriera. El pecado de nuestros primeros padres fue un no a ese retorno responsable. Dios, sin embargo, perdonó y prometió un Redentor, Cristo Jesús. Pero la interioridad humana quedó resquebrajada
No hay ser humano que no tenga experiencia de la sed o del deseo de Dios, y al mismo tiempo de la propia debilidad respecto a la paz interior o con respecto a la armonía con los hermanos. En eso es otra buena noticia de parte de Dios que también nos hace descubrir un Dios que no nos abandona ante la realidad, sobre todo de lo que normalmente decimos el pecado original, es decir, no a Dios, e incluso aunque nuestra fragilidad humana queda ya dañada, nuestra realidad, sobre todo nuestra naturaleza desquebrajada, pero sigue estando en el interior del hombre el deseo de esa búsqueda, sobre todo de Dios. Y siempre parto e insisto con la experiencia de la vida terrena. Hay experiencias, como lo es una experiencia tan humana en la realidad, sobre todo de una familia, cuando es el nacimiento de un hijo, es el momentito en el que la persona puede descubrir, decir, aquí hay una huella de parte de Dios en mi vida, como una gran bendición de parte de Dios para el hombre. Y en eso también igual, todo está enmarcado en lo que llamaríamos sobre todo ese deseo y ese sed, sobre todo del hombre, por Dios. Pero Dios no deja, sigue insistiendo. Gracias a Jesucristo es posible volver a Dios. La vida humana es un proceso de conversión o retorno que hace la unidad interior y la convivencia con los hermanos y con todo el cosmos. Porque normalmente hablamos y decimos, se ve todo de colores. Ya no se ve oscuro y gris o en conflicto la parte interna del hombre. Ya no veo al otro como si fuera el enemigo de mi felicidad o de mi paz o de mis gustos, etc. Ya no veo el mundo como si fuera un enemigo, un adversario que puede dañar o deteriorar sobre todo la integridad de mi vida. Ahora lo veo de una forma distinta. Y todo partiendo desde esta experiencia, cómo Dios al momento de hacernos descubrir su presencia, y cuando el hombre en la vida entra en ese proceso de retorno, la vida se ve totalmente distinta. Ahora pues nuestro regreso o retorno al corazón de Dios es un proceso doloroso de conversión y penitencia. ¿Qué implica? Cambio de ruta, de actitudes, de mentalidad. ¿Qué implica sobre todo el descubrir esa buena noticia de parte de Dios? Nos invita a cómo ver la vida de una forma totalmente distinta, no con la vista, con los ojos solamente humanos, que no dejamos de ser seres humanos, pero ahora nos permitimos ver esa misma vida como la mira Dios, cómo Dios nos mira a nosotros, cómo Dios mira mi familia, cómo mira Dios este mundo. Y entonces es ahí donde entra el porqué de llegar a decir que este proceso, sobre todo de conversión, es un proceso doloroso, porque implica rupturas. Implica ruptura del hecho de decir la imagen de Dios que tenía a la nueva imagen que ahora Dios me permite hacer descubrir con su Hijo. La forma de vivir que yo tenía, hacer una ruptura, de llegar a decir, construir una nueva forma de hacer la relación con los demás desde Dios. Y eso es lo que va a implicar sobre todo el proceso de la conversión. Es una actitud de reconciliación con Dios, con los hermanos y con nuestro mismo corazón. El proceso de conversión. Por eso es complicado y difícil. Por eso implica todo un proceso largo y a veces doloroso. Sin la actitud de la conversión, seríamos solamente una madeja enredada.
Nuestra propia vida interior, podríamos decirlo, es cada vez más una situación problemática que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, a tal punto que la persona ni siquiera se pueda sentir en paz consigo misma. Pero cuando ya nos permitimos descubrir esa pequeña presencia de Dios que quiere iluminar este camino, esa marañita poco a poquito se va desenredando, a tal punto en que puedo llegar a esa tranquilidad, sobre todo conmigo mismo. El proceso de la conversión y de reconciliación es largo y lento. Aquí no quiere decir que sea nada más un tiempo determinado. Abarca toda la vida, incluyendo el último momento, que es el momentito, diría el padre Cencini, es el momentito en el que Dios nos forma más abruptamente, es el momentito de la muerte. Porque es en el momentito en el que Dios prepara el corazón del hombre de una forma dura, abrupta, prácticamente casi podríamos decirlo violenta de parte de Dios, pero para que el hombre pueda disfrutar plenamente, sobre todo de su amor, porque es el momentito en el que Dios lo recibe, el momento en el que una persona pasa de este mundo al encuentro pleno, sobre todo con su Creador. Por eso es que será hasta el último momento, vendrá a ser también como parte de este proceso de conversión. Les digo, es tan interesante siempre con respecto a la experiencia de uno como sacerdote, cuando acompaña sobre todo pues a una persona cuando ya está en sus últimos momentitos, sobre todo de vida, el que una persona es tanto, les digo, la tensión, tanto sobre todo a veces la angustia de ese momento último de la vida, y siempre insisto que es como el último momento de crisis más grande para el hombre. ¿Por qué? Porque no hay más seguridad, no hay más en qué poner la confianza de lo que eres como persona, más que solamente el hecho de decir abandonarte plenamente en las manos de Dios. Y así como lo dice Jesús, decirle: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es ponerlo en Él, confiarlo en Él. Pues ese momentito también sigue siendo sobre todo un momento tan especial para el hombre, como el momento más fecundo, en el momentito en el que Dios forma el corazón del hombre más plenamente para estar con vivencia del amor. Porque estamos pues insertos sobre todo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Porque estamos participando de esta misma realidad. No la muerte como si fuera el momentito en el que se le arrebata al hombre lo que es, en la totalidad, sino sobre todo el momentito en el que el hombre tiene la oportunidad de entrar al encuentro con ese Dios que se permitió descubrirlo a lo largo de este caminito de la vida, a lo largo de este camino que Dios nos da la oportunidad. Ya podemos entonces en ese momento volver al Padre con Cristo y en Cristo, puesto que tenemos como prenda la presencia y la donación del Espíritu. Dios nos ha confiado ese regalo de ser sus hijos. La misericordia de Dios no nos ha humillado, sino que nos ha restituido con creces a nuestra primera dignidad. Es un don, es gracia, solo falta nuestra colaboración. Dios quiere pues que nuestro retorno, como respuesta libre y responsable, es una conversión posible porque la sostiene continuamente Dios amor. ¿Por qué podemos llegar a decir caminar en este sendero, sobre todo de la fe? Es porque el amor de parte de Dios es lo que nos sostiene, no por la fortaleza o por la entereza, sobre todo de nosotros mismos como personas. No, lo que sostiene el caminar, incluso decimos de la iglesia, no es el hombre. Insisto tanto
Les digo que si realmente estuviera solamente sostenida la iglesia en las fuerzas humanas, hace mucho tiempo que ya no la hubiéramos acabado. La diferencia es que este caminar de esta iglesia está sostenida en ese continuo amor de parte de Dios. Dios que sostiene el caminar de esta iglesia hasta hoy, 2000 años después. Y lo mismo también seguirá siendo la experiencia para las siguientes generaciones. Nuestro ser más íntimo, donde nos espera el Señor y nos dice que es posible volver a Dios, nuestra conciencia iluminada por Cristo nos indica el bien y el mal, y somos invitados al discernimiento y la fidelidad. Bueno, en ese sentido, todas estas realidades son buenas noticias de parte de Dios para nosotros. Todas estas realidades son parte de lo que también Dios nos ha dado la oportunidad de poder descubrir después de que vivimos nuestro cursillo. Por ahí, tomando un punto de referencia sobre todo del libro Para caminar en cursillos de cristiandad de Carlos Mantica, cuando toca sobre todo la partecita de la conversión y en el cursillo, nos da ciertas luces que son tan interesantes para poder llegar a analizar, decir, cómo estamos haciendo este proceso de esa conversión, a la que Dios nos sigue invitando, al proceso sobre todo que decía, cambio de mentalidad, a veces de ruta de nuestra vida, cambio sobre todo también en la forma de pensar y la manera de cómo hago la vida diaria, que a veces se puede apegar tanto a la manera del mundo que estamos en el entorno, y que sigue siendo atractivo porque no dejamos de estar en el mundo. Pero la diferencia es que Dios nos invita a una forma determinada sobre todo de vida. Dice en este capítulo sobre la conversión, dirá, dicha conversión no debe iniciarse en el cursillo, ni puede terminar en él, sino que debe de iniciarse en el precursillo y completarse en la vida perenne del poscursillo. Cuando hablamos de la conversión, no solamente es un momento, no es como el hecho de decir un punto de inicio. El punto de partida es desde el precursillo, en el que empezamos a preparar el corazón de una persona para que se pueda abrir a ese encuentro sobre todo con Dios. De todas estas buenas noticias que enriquecen, que llenan el corazón, que van dándole sentido de una forma distinta sobre todo al caminar de la vida, de colores, ¿sí? Todo parte desde ese momento, no en el momento del cursillo. El cursillo es la mediación en la cual Dios le va a dar esas buenas noticias, pero la conversión y la apertura sobre todo con Dios parte desde lo que hacemos en el precursillo. La conversión entonces, por tanto, no es un punto, ni el cursillo tampoco, como el punto central del que detona todo, no, sino tendríamos que decirlo, la conversión es una trayectoria o un itinerario, un camino. Y ahí es donde entra el hecho de llegar a hacer este pequeño análisis de nosotros en nuestro camino de vida, decir, ¿qué tanto el caminar de mi propia vida el día de hoy, después de que he vivido esta experiencia del cursillo, que estoy tratando de mantenerme probablemente en este caminar, en esta metodología que Dios ha querido suscitar sobre todo en la iglesia, ¿qué tanto me permito yo verlo como un caminito y decir qué tanto he crecido en esa conversión? ¿Qué tanto me he permitido que mi manera de pensar sea la de Cristo? Mi manera de actuar sea la de Cristo. Así como lo diría San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y eso implica un itinerario, un camino, un proceso. El fruto del cursillo
debe medirse por la trayectoria recorrida y no por el nivel alcanzado, ya que según haya sido pues el punto de partida inicial. ¿Qué significa? Esta trayectoria, sobre todo es lo importante del cursillo, es qué tanto a lo largo, después de haber vivido la experiencia del cursillo y haber descubierto estas buenas noticias de parte de Dios, la persona empieza a hacer ese proceso de cambio a lo largo de toda su vida. Por eso hablamos de que es un proyecto largo, camino lento muchas veces, ¿sí? Pero implica hasta dónde podemos llegar a decir, y podemos revisar y ver, decir qué tanto ha cambiado aquel hombre que llegó al cursillo con su manera de pensar, con su manera de entender el mundo, y cómo puedo llegar a descubrirlo el día de hoy, de cómo yo soy ante esa riqueza, sobre todo de esa experiencia de Dios. ¿Qué tanto me he permitido hacer lo que sea parte de mi caminito de vida? Un cursillista puede pues haber alcanzado nivel de conversión avanzados con una trayectoria muy corta, pero es cuando la persona se permite abrirse a ese proceso. O puede ser lo contrario, que mientras haya sido un recorrido largo de camino en el proceso y puede encontrarse aún en los umbrales de los primeros pasitos a veces de la conversión. Y eso hablamos de todo ese proceso precisamente de cambio de mentalidad, cambio de vida, de ritmo de vida. Aunque pueda ser una persona que tiene muchos años, pero desgraciadamente podemos decirlo, si realmente no le ha dado cabida, sobre todo a la forma de actuar de Cristo en su caminito de vida, sigue estando como si apenas estuviera saliendo de su primer cursillo, de su primer momento de encuentro con Dios. O podemos llegar a descubrir la experiencia de personas que en cuanto salieron de esta experiencia que fue tan rica de encuentro con el misterio de Dios, y que se han permitido transformar tremendamente su vida, aunque haya sido corto tiempo, pero la trayectoria ha sido profunda. Bueno, veamos cómo ha sido nuestro camino en esta misma realidad. En este sentido podemos encontrar pues que habrá personas que llegan al cursillo en el cual se hace tan eficaz sobre todo esta metodología que Dios toma, cuando han llegado, por decir, con dudas de fe o con ninguna fe, como dice la gente, y ese encuentro con Cristo los lleva a llegar a aceptarlo y aceptar también su doctrina, y hacerlo y descubrirlo como una muy buena noticia para su camino. O a veces también, ese es el riesgo, que en este mismo cursillo pueda llegar a alguien que haya sido ya entrado con la fe, con voluptuosos equipos también de catequesis y teología, etc., y no decidió ajustar su vida a esas verdades, porque ya es algo ya conocido, pero que no le permite a la persona cambiar, modificar. Allí es donde tendríamos que llegar a decirlo. Lo mismo igual, hay un riesgo que implica siempre, con respecto a veces a la familiaridad, sobre todo con Dios, es hacer una rutina de relación también con Dios. Yo estoy cerca de Él, le he permitido a lo mejor hacerse parte de mi caminito de vida, tener experiencias, expresiones sobre todo de fe. Voy a misa, vivencio los sacramentos, oro, etc. Pero ¿qué tanto también esa misma realidad o esa relación con Dios realmente se convierte en la norma de vida para mi conducta, para mi forma de actuar? O solamente completo nada más pensando que
La relación con Dios es nada más el cumplimiento de una práctica religiosa, pero no el hecho de dejar que esa lucecita de parte de Dios impregne hasta lo más profundo de lo que yo soy como persona. Y en eso es donde entra la diferencia sobre todo de estas dos realidades. Habrá personas que por el simple hecho nada más de una apertura completa, total hacia Dios, el proceso de conversión se da pleno o se da más rápido en poco tiempo, a diferencia de personas que pueden haber llevado mucho tiempo y que apenas están en ese umbral sobre todo de la conversión. ¿Qué frutos podemos encontrar como manifestación de esta auténtica conversión a la que Dios nos invita en la trayectoria sobre todo de la vida? Progresivamente, una mayor asistencia, por decir, a los actos litúrgicos. Y en ello siempre insisto que no es por decir en el cumplimiento de reglas, pues no es por el hecho de que si no cumplimos entonces caemos en pecado. No, ahí tendríamos que llegar a descubrir la mentalidad. El cambio de la mentalidad implicaría que cuando yo me acerco a un acto litúrgico estoy entrando en contacto con ese mismo Jesús, con ese contacto sobre todo con el misterio de parte de Dios. Forma de valorar, decir, cómo estoy viviendo precisamente mi conversión, vendría a ser progresivamente una mayor asistencia a los actos litúrgicos o no. Mayor frecuencia en las prácticas de los sacramentos, como decíamos. Su iniciación en la oración, momentos en los que nos permitimos dialogar más profundamente y darle cabida sobre todo a Dios. Decía el padre Ignacio Larrañaga en los talleres de oración y vida, insiste tanto, y por ahí en una meditación insistía y les decía a los talleristas, les decía: guarden los tiempos fuertes y los tiempos fuertes los guardarán ustedes. Decía. ¿Qué implica? Guarden esos pequeños momentitos de diálogo con Dios en su caminito de vida, porque esos pequeños tiempos de oración les permitirán descubrir qué espera Dios de ustedes. Si alguien llega a la rutina en cuestión de la oración, empieza a dejarlo a un lado. Y entonces deja de tener la oportunidad de descubrir a qué le invita a Dios el día de hoy. O igual también el tocar la palabra de Dios. Otro signo sobre todo de la conversión tendría que ser la fidelidad conyugal, la superación de algunos vicios en nuestro camino, hacerme mejor persona, una mayor responsabilidad paternal, las primeras experiencias apostólicas, el servicio que puedo dar dentro de la iglesia, las primeras renuncias de ciertas cosas que afectan mi camino, una mayor competencia y eficaz profesional en mi trabajo, en el desarrollo con los demás, el descubrimiento de la esperanza, el compromiso cívico, la lucha y primero personal y luego también público por la justicia en la vida social, una vocación de pobreza y finalmente una vida comunitaria y la aceptación cotidiana y gozosa de la voluntad de Dios en mi camino de vida. Bueno, ante estas realidades, que podemos llegar a decirlo como frutos sobre todo de la conversión, ¿qué tanto estamos viviendo este momento? ¿Cómo es mi proceso? Cuando hablamos sobre todo de avivar o reavivar sobre todo esa vocación, ese llamado de parte de Dios, siempre insisto que hay una buena noticia de parte de Dios. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. La diferencia es cuando a veces la cosa se va enfriando, cuando le voy perdiendo sentido. Por ahí decía un padre, hablando sobre todo en la cuestión de la vocación, dirá: el momentito en el que una persona llegó a la rutina es cuando ha quitado la mirada
de aquel que está enfrente de él, Dios. Aquí igual también cuando hablamos sobre todo del proceder, pues en el movimiento de cursillos, ¿qué tanto sigue siendo esta finalidad? El hecho de poder impregnar con ese aroma sobre todo de Dios nuestros ambientes, el mundo que estamos viviendo y que lo vamos viendo que cada vez más se hace más complicado, más difícil. ¿Qué tanto podemos llegar a tener y ser portadores de esa buena noticia de parte de Dios para muchos? No para unos cuantos, estaríamos hablando es para todos sus hijos. Y eso implica una mediación. La mediación normalmente por excelencia del Dios Padre es Cristo. Cristo pone una mediación, los apóstoles, su iglesia. Y dentro de la iglesia están cada uno de ustedes. Siguen siendo la mediación también de parte de Dios para hablarle a este mundo de esa buena noticia de parte de Dios. Pero todo parte, así como dirá el documento de Aparecida, que nos invitaba a la gran evangelización en América, dice, todo parte desde un principio, conversión personal. ¿Qué tanto yo me permito descubrir esa buena noticia que enriquece tanto mi vida que yo le puedo decir al otro, puedes ser feliz? Y poderle compartir esa buena noticia de parte de Dios. ¿O qué tanto dejo que esa buena noticia quede infecunda en mí? Y a veces simple y llanamente dejo que el otro se siga quedando en una situación a veces de dificultad en su caminito de vida. Pidámosle pues a Dios que en este caminito, sobre todo pues de cursillos, podamos llegar a tener esa finalidad, pues, ser aquellos instrumentos por los cuales Dios sigue fermentando el caminar de la vida del hombre. Vuelvo a insistirlo, tenemos una muy buena noticia. La diferencia es que tanto esa buena noticia primero se impregne en nosotros, para que entonces yo pueda compartirla también al otro. Démosle gracias a Dios y porque nos ha querido llamar a este encuentro, a esta nueva forma de relacionarnos con Él, así como al momentito de salir pues del cursillo, les digo, todo se ve de colores. La diferencia es cómo no dejar que esa misma realidad se vuelva otra vez gris. Y ahí es donde entra nuestra laborcita. De parte de Dios siempre está lo mejor de parte de Él para con nosotros. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué tanto yo me dejo impregnar? Normalmente hablamos de esa gracia también de parte de Dios. Pues les digo, todas las mediaciones que tenemos en la iglesia son esas herramientas en las cuales Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? Para que todo el camino de nuestra vida pueda ser el reflejo de esa buena noticia de Dios para todos los que tenemos a nuestro lado. Pidámosle pues a Dios que podamos seguir reavivando esta presencia sobre todo de Dios, y así como decía el título, decir sí a Dios. Así como un día, al término del cursillo, nos entregaron el Cristo y nos dijeron, Cristo cuenta contigo. Entonces, ahí es donde entra el qué tanto este mismo encuentro, sobre todo con Dios, nos permitimos que siga enriqueciendo el caminar también de esta vida de la iglesia. Vamos a ponernos de pie pues para agradecerle a Dios por esta meditación. Decimos juntos, te doy gracias, Padre, por los buenos pensamientos y propósitos que has inspirado en esta meditación. Te ofrezco como respuesta el compromiso de ser fiel a lo que me has pedido. Concédeme la gracia necesaria de llevarlas a la práctica. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en todo momento. Amén. Unas
pequeñas preguntitas para que podamos meditar. ¿Cuánto tiempo tengo de mi encuentro con Dios? ¿Qué tanto he vivido en mi conversión como respuesta de mi vida a ese mismo Jesús? ¿Cuáles son los frutos que encuentro en mi vida? Y si he llegado a enfriar mi relación y respuesta con Dios, ¿cómo puedo volver a retomar el camino? Y en ello es donde entra lo mismo que se nos habló desde el momentito, desde el inicio, sobre todo del cursillo o en el proceso del cursillo. Tenemos el tripié. El tripié no es como una metodología nada más para darnos ahí un tema. Estamos hablando que es lo que se ha reflexionado y pensado como aquello que hace que el hombre pueda llegar a vivir esta experiencia de Dios todo su camino de vida. Y ha sido la experiencia de hombres concretos que lo han vivido y se nos ha compartido. Si hemos llegado a enfriarnos, podemos decirlo, ahí tenemos la herramienta para decir cómo volver a hacer que esta pequeña llamita vuelva a prender e iluminar también a los demás. Muy bien, pueden sentarse entonces. Le damos gracias a nuestro director espiritual, el Padre Edgar, por compartirnos su sabiduría y tener la oportunidad pues, de enfrentarnos precisamente a las realidades de nuestro movimiento. Pues en nombre de todo el movimiento, Padre, gracias por su participación y pues aquí estamos. Ojalá que nos pueda seguir acompañando. Cuando comparto un poquito con respecto a la cuestión de los sacerdotes o el proceso de un sacerdote, hace algunos años atrás compartía y les decía, por decir, aparentemente parecería que solamente por el simple hecho ya de la ordenación uno se convierte en pastor, y no. Los documentos de la Iglesia insisten en que la relación tiene que ser una relación recíproca. ¿Entre quién? Entre el pastor, el sacerdote y la comunidad, los fieles. Cuanto más haya la relación entre uno y el otro, entonces el pastor tiene la oportunidad de aprender a ser pastor ante la necesidad concreta de las ovejas, o sea, los fieles. Pero también la comunidad es la que sale enriquecida siempre con el sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que le va a marcar el rumbo, hacia dónde hay que caminar. Y en eso es, por lo menos, conducirlo hacia ese encuentro con el misterio de Dios. Entonces, en ello es insistirles pues que igual la necesidad que podemos encontrar de la Iglesia no solamente es el cambio de mentalidad, por decir, de la jerarquía que a veces se maneja pues el sacerdocio, sino también tendríamos que decir la mentalidad del laico, la conversión con la mentalidad del laico. Cuanto más ustedes se posesionen del lugar que ustedes tienen en la iglesia para compartir esta buena noticia, entonces tendríamos que decirlo, así como dice el Salmo, es como esa chispa, dice, que cae en un cañaveral. Si el cañaveral está seco, prende por todos lados. Lo mismo también tendríamos que decirlo, un laico bien prendido sobre todo del amor de parte de Dios, donde tú lo pongas, va a arder y va a iluminar. Por eso es que es tan necesaria sobre todo también la ayuda de ustedes como laicos. Entonces, a veces solamente pensamos que solamente los encargados, ¿sí? Aquí hay que descubrirlo, todos somos un cuerpo. Aquí la diferencia es descubrir en qué lugarcito vamos a ser parte de este cuerpo. Entonces, por eso insisto, no hay ningún grupo, ningún movimiento que sobre en la iglesia. Todos tienen su lugarcito. La diferencia es cuanto más caemos en la cuenta de esa
llamita que tenemos en el corazón y descubrir este misterio de parte de Dios, tenemos más la oportunidad de poder enriquecer cualquier lugarcito en el que nos pone. Entonces, Cursillos tiene su lugar, y eso es, cada uno de ustedes tienen una muy buena noticia para compartir a este mundo. Por eso es que implica, nadie los puede suplir, en eso sí, nadie los puede suplir. Por eso es, si yo me enfrío, el asunto es que también hago que se enfríe también el caminar de esta iglesia, se entorpezca el camino porque no hay claridad. Pero cuando más me permito iluminarme desde este misterio, sobre todo de Dios, de estas buenas noticias que Dios nos dice, pues podemos ser luz en todos los momentos. Por eso Jesús utiliza la imagen de decir, una vela encendida no se pone debajo de una olla, sino se pone en la parte más alta para que entonces alumbre todo el espacio. Y esa es una vela. ¿Cuántos hay aquí ahorita? 150. Entonces estamos hablando 150 velas. Entonces ya estamos hablando que iluminaría bastante. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, igual también la labor y la ayuda, sobre todo que nosotros pues como sacerdotes podemos hacerlo con ustedes, pues es para poder hacer y descubrirle a este mundo esta buena noticia. Todo parte, vuelvo a lo mismo, del trabajito de cada uno, que tanto viven esa conversión de parte de Dios, ese permitirse disfrutar siempre también de ese amor de parte de Dios. Bueno, muy bien, pues les encomiendo ahí en sus oraciones. Ahorita voy de regreso, tengo una celebración de una misa, y pues Dios mediante también estaremos por aquí para acompañarlos, venir a visitarlos aquí a las escuelas tanto de Chocoa y también Guatabampo, para poder también acrecentar un poquito más también la vida espiritual. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y que tengan muy buen día.